un podcast de Cooperativa. Este es el podcast de El Diario de Cooperativa, una presentación de cooperativapodcast.cl, otra forma de escuchar. Sorprendió lo de medio ambiente, ¿no? El retiro de 43 decretos de la administración anterior y se pone en tela de juicio algunas cosas que se dan por hechas. Por ejemplo, la creación del Parque Nacional en Juan Fernández, la calificación de monumento nacional de la especie del pingüino de Humboldt. Parte de lo que vamos a conversar con el académico de la Escuela de Ingeniería Bioquímica de la Católica de Valparaíso, ex ministro de Medio Ambiente, el profesor Marcelo Mena. ¿Cómo está, Marcelo? Buen día. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Buenos días, Marcelo. Oiga, desde el punto de vista técnico e institucional, considerando que usted fue ministro en esta área, ¿qué significa que un gobierno retire de Contraloría 43 decretos como ocurre ahora? ¿Es algo excepcional o es algo que ocurre en un cambio de administración, Marcelo? Todos los gobiernos revisan los temas que están en trámite y deciden continuar el trámite o no. Lo que no había ocurrido es que se habían retirado todos los decretos al mismo tiempo. Y eso se da en un contexto de que no hay necesariamente una buena cuenta de ahorro por parte del gobierno presidente Kast con respecto a sus credenciales verdes. Es distinto que lo haga él en un contexto de que se está hablando de que hay 3 arbolitos que están parando 100.000 empleos o básicamente esta virada de como de motosierra regulatoria que se ha querido dar. Entonces, en el fondo, yo creo que fue un gran error hacerlo en estos términos. Se podría haber explicado porque es razonable de que se revisen estos decretos, pero retirarlos todos al mismo tiempo, si bien puede sonar muy eficiente, exacerba muchas desconfianzas de muchos grupos distintos, porque acá estamos hablando de la gente de conservación, cambio climático, la gente que vive en Lago Villarrica, que está contaminado y que no se puede bañar y que se frene el plan de descontaminación, las normas de calidad de aire, es todo. Entonces, oiga, eso Marcelo, es lo que fue el error. Y de todo lo retirado, ¿cuáles son los instrumentos que a usted le parecen más delicados por su impacto real en la protección ambiental o en la salud de las personas? Sí, efectivamente, si hubieran retirado esos decretos específicamente, yo habría entrado en una alerta rápidamente, pero diría que lo más importante son la nueva norma de calidad de aire de material particulado fino, que hace poco se tramitó, que trae alrededor de 5 veces más beneficios que costo, que es la medida más importante para proteger la salud de los chilenos, porque hoy día la contaminación atmosférica causa 1 de cada 3 enfermedades cardiovasculares y 1 de cada 4 casos de cáncer pulmonar. Entonces acá hay gente que muere por la contaminación atmosférica y por tanto actualizar la normativa por primera vez en 14 años era fundamental. Hacer los planes de descontaminación, por ejemplo, el Lago Villarrica, que lleva 8 años de trámite, que ha sido una demora injustificada dentro de 2 gobiernos consecutivos, y a tal punto que hubo un cierre de playa este último verano en Villarrica por la contaminación que ahí ocurre. Esa es muy importante también. Diría que la norma de emisión de termoeléctrica, que también es de relevante importancia para las personas que viven en esa cercanía, la norma de emisión de fundiciones, de arsénico, la norma del plomo, que sabemos que la exposición al plomo causa baja en estándares cognitivos, la gente que se expone al plomo también tiende a ser más violenta. Entonces hay una serie de temas importantes. El parque marino de Juan Fernández, que fue aprobado hacia finales del gobierno del presidente Boric, que permite expandir la conservación oceánica del país a sobre 50% de su mar. Así que hay muchos temas distintos y por eso creo que fue un error, porque en la práctica se hubiera explicado de qué se trataba esto, no habría causado la tremenda reacción por parte de muchas personas que no son ni siquiera del mundo ambiental. Sí, hay una bajada que falta. La impresión, usted dice, esto exacerba desconfianza, pero ¿cuál es el peligro? Que haya a la larga una, manga ancha respecto de evaluaciones ambientales en esta lógica del arbolito versus el empleo. Exactamente, tenemos un consejo de ministros que va a ser integrado con gente nueva que ha comentado ese falso dilema, porque quiero destacar que ese es un falso dilema en el sentido que Santiago, por ejemplo, es un buen ejemplo de que se bajó la contaminación en 3 décadas en 80% y el crecimiento económico se quintuplicó. Entonces, en la práctica, Chile ha sido un ejemplo permanente de que las cosas sí se pueden conciliar. Por cierto, la ciudadanía entiende que frenar un hospital del cáncer porque a un Ceremi se le ocurrió que había que poner un jardín japonés no tiene
tiene sentido, pero otra cosa distinta es no querer avanzar en estos temas. Entonces, en la práctica, cuando se avanza en estos temas, la ciudadanía está más tranquila, pero cuando ve que son amenazadas, vemos este 80% que consistentemente está preocupado por los temas ambientales en Chile y donde cree que es posible conciliar el desarrollo con la protección ambiental. Ya, Marcelo, pero desde ese punto de vista, desde la derecha siempre se ha acusado a sectores de la izquierda de que, por ejemplo, en el Comité de Ministros se frenó lo de Dominga, pese a lo que decían los tribunales ambientales, digamos. Por el mismo argumento, o sea, razones ideológicas hay de lado y lado. Efectivamente, pero bueno, en el caso de esos rechazos fue el único proyecto que ha rechazado el Comité de Ministros consistentemente y con antecedentes técnicos que no son políticos, pero es verdad que uno puede decir que los extremos de las posiciones no son necesariamente la que la gente quiere. Entonces, o sea, cuando en su primer discurso el presidente Boric dice no a Dominga, ¿qué espacio tenía el Comité de Ministros? Sí, bueno, yo también estoy de acuerdo que esos rechazos en particular fueron distintos a lo que hicimos nosotros, en que se hizo, bueno, siempre es técnico, o sea, en el fondo no sé, pero efectivamente yo creo que en ese contexto no pueden los presidentes pautear ni pronunciarse con proyectos de evaluación nunca, porque como parte de una campaña política, eso yo creo que no corresponde y no es bueno, porque efectivamente uno siempre tiene que dejar que los temas técnicos determinen la decisión, pero convengamos que ese proyecto siempre fue problemático, siempre tuvo informes negativos por parte de la CONAF, entre otros, que no tienen nada que ver con la política, sino que más bien porque se encuentra desplazado ese proyecto en una zona de protección ambiental importante y que donde vive una especie que también ha sido determinada como bajo peligro de extinción y que también fue uno de los decretos que fue retirado ayer. Claro, se junta allí la conversación sobre los decretos porque queda desprotegido en términos de monumento el pingüino de Humboldt y se suman las novedades sobre Dominga. Muy buenos días, Marcelo Mena. De hecho, quería partir preguntándote por este cambio y si es un cambio, si es un vuelco, esta decisión que toma el tribunal que falló contra el proyecto minero Dominga y que ha suspendido la aplicación de la sentencia. ¿Hay un vuelco allí? ¿Hay un cambio? Yo creo que es súper enredado entender lo que está pasando porque ninguna de las decisiones tiene un efecto material real para la aprobación o rechazo definitivo del proyecto. Lo cierto es que hay un rechazo del Comité de Ministros que está vigente, que está reclamado ante el Tribunal Ambiental y va a estar esperando si es que la Corte Suprema ratifica lo que hizo la Corte de Apelaciones y por tanto no es que esté aprobado definitivamente o rechazado definitivamente, ni tampoco lo que haga la Corte Suprema va a causar eso, ni tampoco si lo aprueba el gobierno del presidente Kast va a también continuar su trámite porque va a haber instancias judiciales. En la práctica eso da cuenta de que con casi 13 años de trámite y este proyecto no va a ver a la luz a menos que modifique su proyecto y en la práctica por mucho que la empresa diga que ha cumplido las normativas ambientales ha sido rechazado 3 veces por el Comité de Ministros con unos 10 informes negativos de servicios cada una vez que se tramite y por tanto su mejor destino para concretarse es simplemente hacerse cargo de los problemas de emplazamiento, que la mina opere donde tiene que estar, porque eso no se puede desplazar, pero que se busque otro puerto. Hay proyectos mucho más complejos que afectaban mucho más directamente a la ciudadanía que fueron aprobados, como por ejemplo la expansión de los bronces, que tomó las medidas de compensación necesarias para tener un permiso en mano y ambos iniciaron su trámite en tiempos parecidos. Ya, o sea, a lo mejor lo que se ve como giros judiciales son parte de un proceso que se ha extendido porque hay resistencia de Dominga a hacer cualquier cambio que permitiría su aprobación, porque a veces se entiende solo ideológicamente y no en su complejidad técnica y judicial lo de Dominga, ¿no? Sí, efectivamente el proyecto no ha tenido ningún cambio desde que ingresó su trámite el año 2013, y tampoco ha modificado nada, básicamente quiero comentar una cuestión, que el año 2017 recién se ingresaron el puerto a considerar, entonces el proyecto Dominga original ni siquiera decía que había un puerto y se ven obligados a ingresar el puerto el año 2017, ese rápidamente causa un problema de emplazamiento que detecta CONAF, después el Cernapesca y otros servicios en etapa recursiva se pronunciaron en contra, entonces es un proyecto que ha sido forzado a la mano al sistema judicial, lo ha llevado a
extremos, en el sentido que ahora hay varios recursos en paralelo que hacen difícil seguir lo que está pasando. Entonces, en la práctica, yo creo que la señal para ese proyecto, que es un proyecto especulativo, no de mineros, sino de especuladores económicos, tome las mejoras que son necesarias en vez de tratar de forzar la mano y transformarse en el niño símbolo de la permisología, cuando en realidad son el niño símbolo de ser testarudo. Es el exministro de Medio Ambiente, Marcelo Mena, en el Diario de Cooperativa. Gracias por conversar con nosotros, Marcelo. Que tenga buen día. Encantado, gracias. Chao, hasta luego. Muy buen día. Buen día. Este es el podcast de El Diario de Cooperativa, una presentación de cooperativapodcast.cl. En Paine investigan femicidio en plena vía pública. La víctima tenía 25 años. El agresor está prófugo. Una pareja que ella tenía, un delincuente de mierda, disculpe, le quitó la vida, pero no sé cómo, aún no sabemos cómo, creo que fue con un arma blanca. Eran pareja, pero no, él estaba en situación de calle, mi sobrina llegaba a la casa con nosotros. Yo nunca le permití el acceso a él porque sabía que eran delincuentes. Ella una vez fue golpeada brutalmente, que yo tengo hasta sus fotos. Yo hice una denuncia en PDI, no me tomaron en cuenta porque dijeron que la denuncia la tenía que hacer ella. Le dejó la cara imposible una vez. El crecimiento del 2025, 2,5%, en línea con lo proyectado por el gobierno anterior, destacó la demanda interna impulsada por la inversión y el consumo. Por la guerra, la moneda evalúa cambios al mecanismo de estabilización de precios en medio de la incertidumbre sobre el alza de las gasolinas. Podrían subir hasta 300 pesos por litro solo en una semana. El gobierno irrita a la oposición con el retiro del proyecto de negociación ramal, el Plan Nacional de Derechos Humanos, los decretos ambientales de la administración Boric, más de 40. Conversamos con el exministro de Medio Ambiente, Marcelo Mena. Es distinto que lo haga él en un contexto de que se está hablando de que hay 3 arbolitos que están parando 100.000 empleos. Creo que fue un gran error hacerlo en estos términos, se podría haber explicado. Es razonable de que se revisen estos decretos, pero retirarlos todos al mismo tiempo, si bien puede sonar muy eficiente, exacerba muchas desconfianzas de muchos grupos distintos. Tenemos un Consejo de Ministros que va a ser integrado con gente nueva que ha comentado ese falso dilema. Santiago, un buen ejemplo de que se bajó la contaminación en 3 décadas en 80% y el crecimiento económico se quintuplicó. La ciudadanía entiende que frenar un hospital del cáncer porque a un Ceremi se le ocurrió que había que poner un jardín japonés no tiene sentido, pero otra cosa distinta es no querer avanzar en estos temas. Y en el fútbol, Correa será baja en Colo-Colo en el inicio de la Copa de la Liga. Aquí termina el podcast de El Diario de Cooperativa. Lo escuchas en vivo de lunes a viernes desde las 6 de la mañana y todos los días en cooperativapodcast.cl.